Amén, hermanos. Abren su Biblia conmigo, donde fue dada nuestra lectura por nuestro hermano anciano Basilio. ¿Cuántos se acuerdan dónde fue dada la lectura? Nehemías 9, 6 hasta el 25. Si él terminó en el 25, entonces nosotros vamos a comenzar en el 26. Y vamos a leerlo hasta el 37. Es muchos versículos. Pero tenemos que leer esto para entender lo que está pasando, porque ya hace tiempo que no hemos estado tocando este tema. Nehemías 9, 26, capítulo 9, versículo 26 hasta el 37. Vamos a leerlo audifonalmente, hermanos. Deseo que ustedes participen, así que abren su Biblia juntamente conmigo en Nehemías 9, 26 y vamos a terminarlo hasta el 37. Dice la palabra de Dios así, de esta siguiente manera. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Ahora ustedes. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Todos el 37. Y se multiplicaba su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Palabra de Dios. Pueden tomar su asiento. ¡Wow! Ha cambiado la historia de lo que estamos viendo. Pero antes de entrar, hermanos, quiero pasar un poquito de examen con ustedes.
La dispensación y los pactos, eso es lo que estamos estudiando ahora. Ahora vamos a ver los que se acuerdan de estas dispensaciones. Ya ha pasado un mes que no hemos tocado este tema y tampoco hay pantalla hoy porque no es que se me olvidó, es que no hubo tiempo. Como ustedes saben, estuve predicando hoy en la mañana con nuestra congregación inglesa y también ahora, entonces no tuve tiempo, hermanos. Pero sí, ustedes sí me van a ayudar. ¿Amén? Ok. La dispensación. Ahí hubo una línea que se llama línea de tiempo. Y luego vino la eternidad. La eternidad. ¿Ok? Una eternidad. ¿Qué quiere decir eternidad? No había tiempo. ¿Ok? Después de la eternidad vino una dispensación. ¿Cómo se llama esa dispensación, hermanos? Wow, ustedes sí, están bien. Y luego en la inocencia hubo un pacto. ¿Cómo se llama el pacto? Edénico. Después de la dispensación de la inocencia vino otra dispensación. ¿Cómo se llama? Y en la dispensación de la conciencia hubo un pacto. ¿Cómo se llama? Adánico, claro. Después de la dispensación de la conciencia vino otra dispensación. ¿Cómo se llama? Y en el gobierno humano hubo un pacto. ¿Cómo se llama? Y ya se perdieron. ¿Cómo se llama? Oh, ok. Y después de la dispensación del gobierno humano vino otra dispensación que se llama la dispensación de la... Y ahí hubo un pacto también. ¿Cómo se llama? Abrámico, correcto, wow. Y después de la dispensación de la promesa vino otra dispensación. ¿Cómo se llama? La ley. Y hubo un pacto en eso. ¿Cómo se llama? Mosaico. Ok, allí es donde estamos ahorita. ¿Cuántas dispensaciones hemos estudiado ya? 5 con esta. Wow. En cada dispensación hubo hombres importantes. No les voy a preguntar porque luego ya no van a saber cuáles son los nombres de ellos, ¿verdad? Pero hubo hombres importantes en cada una de las dispensaciones. Es muy importante cada dispensación, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de algo en la Biblia, por ejemplo, cuando habla de Noé, ¿cuándo existió Noé? ¿Antes de Abraham o después de Abraham? ¿O antes de Jacob o después de Jacob? ¿Verdad? ¿Por qué o cuál fue el papel de Noé? Ya sabemos. Ahora, si les hago una pregunta, ¿en qué dispensación vivió Noé? En gobierno humano. Después de la conciencia vino Noé. ¿Ven? Wow, es muy interesante, ¿no? ¿Y en qué dispensación vivió Abraham? Es un poquito, ¿verdad? Difícil. En la promesa. ¿Por qué? Porque a Abraham le dieron promesas. Es muy fácil. Así vamos a ir con nuestra dispensación de los eventos que han pasado. Entonces, cuando nosotros hablamos de eventos futuros, hermanos, es otra dispensación. Por ejemplo, ahora estamos en una dispensación. Después de esta dispensación va a venir otra dispensación. Y eso es donde queremos llegar. Amén. Con nuestro conocimiento. Yo creo que después de estos estudios ustedes van a salir, wow, teólogos, exacto, teólogos. Van a poder predicar, enseñar y con mucha seguridad. Así que la última vez que estudiamos nuestro tema, vimos cómo Dios cumplió su promesa que hizo a Abraham en Génesis 3, 14, 15. Abraham, cuando salió de la tierra de Ur, Jehová Dios le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y esta promesa fue entregada a Abraham en la dispensación de la promesa y se llegó a cumplir una parte de ella en la dispensación de la ley. Una parte, no todo. En la lectura que fue dada por nuestro hermano anciano Basilio en Nehemías
9:6 hasta el 25. Escuchen esto, hermano, es muy importante esto. Hay veces nosotros leemos la Biblia, pero ¿de qué está hablando aquí? Esto, lo que leó el hermano y lo que leemos nosotros, es una oración. ¿Sí entienden eso? Es una oración de lo que leímos. Es una oración de confesión que hizo el pueblo de Dios, guiados por los levitas, ya estando en la tierra prometida. Hicieron esta oración de confesión no porque estaban bien, no. De hecho, porque estaban siendo afligidos en la tierra que Dios les dio. Lean el versículo 36 conmigo. ¿Qué dice Nehemías 9:36? ¿Escuchan eso? Espera un momento. He aquí, hoy somos siervos, dice. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Hoy somos esclavos, dicen. La tierra que Dios les dio era para que disfruten de sus frutos y sus bienes. Pero lo que vemos es lo contrario. No están disfrutando nada de esta tierra. Es otro pueblo que la está disfrutando. En el versículo 37 dice, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros. Israel en ese momento ya no era una nación independiente. Era una provincia del imperio persa. Y estaban bajo pesados impuestos y obligaciones persas. Por eso cuando nosotros leemos Esther, Esdras, Nehemías y Daniel, hay veces nosotros no sabemos, nomás leemos Esther, Esdras, Nehemías, Daniel, ¿verdad? Pero ¿cuándo vivieron estos que escribieron estos? Es aquí. Lo que ellos narran procede del imperio persa. Estaban bajo otros reyes paganos. Pero ¿qué realmente pasó con ellos, hermanos? En el versículo 37 vemos que es por causa de sus pecados de ellos. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Cruzaron el Mar Rojo, llegaron en el monte Sinaí, salieron del monte Sinaí, ¿cómo salieron, hermanos? Con ejércitos. Era una nación grande que podía acabar cualquier persona. Y por sus desobediencias anduvieron 40 años en el desierto. Y después de eso, les fue entregado la tierra prometida. Y poseyeron todo. Eso es lo que narró toda la oración de ellos. Pero hay algo que pasó. Ahora lo que estamos viendo, ya no son dueños de la tierra prometida. Ahora son siervos. ¿Qué quiere decir? Esclavos. Así que ellos dicen que es por pecado. ¿Cuál es pecado? Lo mencionaron en los versículos anteriores. El versículo 34 y 35. Lean conmigo, versículo 34 y 35. ¿Tienen su Biblia abierta, hermanos? ¿Qué dice? Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y el 35, y ellos en su reino, dice, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. ¡Wow! O sea,
como que cuando sí, ¿se acuerdan cuando ellos dicen, ahora sí haremos todo lo que va a decir Dios? Déjanos entrar en la tierra prometida. Entraron en la tierra prometida. Dios les dio todo. Y aquí dice, hasta espaciosa la tierra, fértil había todo. Y no le sirvieron a Dios. Si aplicamos esto en nuestra vida hoy en día, hermanos, wow, hay mucho que hablar. Dios nos dio salvación. Somos hijos de Él, lavados, limpiados, borrados nuestros pecados. Estamos viviendo una vida de gracia, bajo gracia. No estamos sufriendo. ¿Hay alguien aquí que está sufriendo? Nadie, hermanos. Absolutamente nadie. Pero ¿cuántos sirven a Dios en espíritu y en verdad? Israel recibió la tierra prometida como Dios les prometió. Pero dicen que en el 35 no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. El pueblo de Dios, los israelitas, gozaron de la tierra prometida por un tiempo. Los que están haciendo esta oración, lo que estamos viendo aquí de confesión, son otra generación. Ellos están sufriendo la consecuencia de sus antepasados. Por eso ellos dicen en el versículo 34, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres están refiriéndose a los antepasados. Los antepasados trajeron esta tragedia encima de ellos. Ahora ellos son los que están pagando la consecuencia. Son siervos en la tierra prometida. El plan de Dios antes de la posesión de la tierra prometida era que serían un tesoro especial sobre todos los pueblos, que serían un reino de sacerdotes y gente santa, de acuerdo a lo que dijo Éxodo 19, 5 al 4. La única condición era que debían poner atención a la voz de Jehová y guardar la ley. Pero no lo hicieron. Hicieron todo lo contrario. Así que los invito a que veamos una panorama de lo que sucedió. Los invito a ir conmigo en Jueces 3:7. Jueces 3. Este es un panorama, hermano. No voy a narrar toda la historia, voy a ir versículo a versículo. Es un panorama. Cuando digo panorama es que solamente vamos a ver encima, no vamos a entrar de detalle. Jueces 3:7. ¿Ya están ahí, hermanos? Leemos solamente un versículo. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Número 1. Después de la conquista de la tierra prometida, se muere Josué, el sucesor de Moisés, y el pueblo se desvió de los caminos de Jehová. En Jueces 3:7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Ciertamente la generación de Josué hizo lo bueno, pero después que se murieron todos ellos, se levantó otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por sus antepasados. La generación después de Josué hizo lo malo. En Jueces 3:8 comienza la tortura de ellos. Dios permitía que otras naciones, otros pueblos los maltrataban. ¿Qué dice? Jueces 3:8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años.
Lo que usted está viendo aquí es apenas el comienzo de un largo viaje de Israel en la tierra prometida. Un viaje lleno de cautiverios, un viaje lleno de problemas, cuando debían gozar de la leche y miel que fluye de estas tierras. Pero por sus desobediencias, sufrieron mucho en ella. Número 2. El comienzo de los jueces. Antes que llegaran los reyes, antes que llegara David, Salomón, Saúl, vino primero los jueces. ¿Escucharon eso? ¿Quién vino primero, hermanos? Los jueces. Por eso estamos hablando de dispensación, estamos viendo en orden cómo sucedieron las cosas. Si alguien te pregunta, ¿quién vino primero, los jueces o los reyes? Usted dice, los jueces. ¿Por qué hubo jueces en Israel? Por la desobediencia del pueblo. Lean conmigo el versículo 9 del capítulo 3 de Jueces. ¿Qué dice, hermanos? Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Amén. ¿Tienen su Biblia abierta? Sí, están leyendo, amén. Wow. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Este es el primer juez de Israel. En el versículo 10 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, está hablando de Otoniel, y juzgó a Israel. ¿Quién fue el primer juez de Israel? Otoniel. Así que cuando hay manejo bíblico, preguntas bíblicas, usted ya sabe. Otoniel es el primer juez. Hubo en Israel muchos jueces, hermanos, antes que llegaran los reyes. Hubo en Israel muchos jueces antes que llegara el primer rey. El último juez de Israel fue el profeta Samuel. ¿Quién fue el último juez? El profeta Samuel. ¿Quién fue el primer juez? Otoniel. Está muy claro, correcto. Los invito a ir primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 15 al 17. Primero de Samuel 7, 15 al 17. ¿Ya están ahí? Vamos a leer todos. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. El profeta Samuel, y juez también, hizo lo recto delante de Dios. Fue un juez bueno. Él tuvo 2 hijos, los cuales los había nombrado jueces en Berseba, porque Samuel ya había envejecido, según el capítulo 8, versículo 1. Los invito a leer 8:1 al 5, hermano. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue
como tienen todas las naciones. Wow. Número 3, el comienzo de los reyes. Estamos viendo un panorama muy rápido, hermano. No voy a ir por jueces y por uno, sino es un panorama. Solamente quiero que tengan idea. ¿Quién vino primero? Los jueces. Y ahora vamos a ir, el número 3, el comienzo de los reyes. Los hijos del profeta pecaron delante de Dios por causa de la avaricia y pervirtieron la justicia. Versículo 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¡Wow! Esto es una reflexión muy importante, ¿no, hermanos? Los que somos padres. He aquí un juez bueno, justo, y no solamente es un juez, es profeta. ¿Y cómo le salieron los hijos? Mal. Así que no te sorprendas si tu hijo sale mal. Así que después que los ancianos vieron que los hijos de Samuel no estaban andando en buen camino, vieron los ancianos de Israel una oportunidad de hacer un cambio. Ya no tener jueces, sino mejor un rey, igual que las otras naciones. Versículo 4 y 5. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, Samuel. Tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Tanto deseo tienen de tener un rey. Y quieren ser igual que todas las otras naciones. Dios les había dicho a sus antepasados que serían una nación diferente, un pueblo santo, que no serían igual que las otras naciones, pero ahora quieren ser igual que las otras naciones paganas. Ellos pidieron rey, se les dio un rey, pero antes que Dios les da un rey, Él les da una advertencia. ¿Cómo sería este rey? En los versículos 10 hasta el 18 del capítulo 8. Leamos estos versículos, hermanos. Yo sé que el tiempo ya se nos fue, pero es bueno ver qué es lo que va a pasar. El 8:10. ¿Están ahí? Capítulo 8, versículo 10 hasta el 18. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Wow. El versículo 17 está muy claro. Y seréis sus siervos. En otra palabra dice, y ustedes mismos vendrán a ser siervos.
No les importó la advertencia. Lean conmigo lo que contestaron en los versículos 19 al 22. ¿Qué dijeron? Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Así que hubo en Israel reyes. El primero fue Saúl. El segundo fue David. El tercero fue Salomón. Y después de Salomón, ¿qué creen que pasó? Hubo muchos, pero muchos reyes, hermanos. Si voy a poner una lista de los reyes que hubo en Israel, pasaríamos días y semanas de ver cada uno de ellos. No solamente fue los tres. Después de los tres vino muchos reyes. ¿Por qué? Los invito a ir en Primero de Reyes. Y ya casi terminamos. Los invito a ir en Primero de Reyes. Y vamos a leer en el capítulo 11. Primero de Reyes, capítulo 11. Los versículos 9 y 13. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¡Wow! El corazón de Salomón, no sé, antes hermano, yo tenía a Salomón en un altar. Era un hombre perfecto, sabio, que nunca le falló a Jehová. Pero a sus últimos días sí le falló. Y murió así. El corazón de Salomón se había apartado de Jehová. Así que después de su muerte, las 12 tribus de Israel se dividieron en 2. Y de ellas se hizo 2 reinos. Y cada uno tendrá su rey. El reino del sur y el reino del norte. Conclusión. Vamos a concluir. Número 4. El comienzo de 2 reinos. Comienzo de 2 reinos. Primero de Reyes 12, 16 al 19. al 19. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David.
Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Escuchen esto, hermano. Hasta hoy. ¿Quién se apartó, hermano? Israel. ¿De la casa de quién? De David. Es muy importante estos detalles. ¿Por qué? Para entender los eventos futuros. He aquí, tomaron la tierra prometida. Quiero que pongan esta imagen en su mente. Tomaron la tierra prometida. Vino los jueces. Luego vino los reyes. Después se dividió Israel en dos reinos, el sur y el norte. Ahora Roboam es el rey que reinó después de la muerte de Salomón. Dios ya había profetizado en Primero de Reyes 11:12 que el reino será roto en la mano de Roboam, el hijo de Salomón, porque el corazón de Salomón se había apartado de Jehová Dios de Israel. Y aquí estamos viendo esta profecía cumplir en el versículo 16 del capítulo 12 del Primero de Reyes. Y el versículo 19 dice: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Esto es clave de los eventos futuros. Aquí es donde quería que llegásemos en esta hora y aquí vamos a concluir. Anteriormente, hermano, mencioné dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. En el versículo 19 dice que se apartó Israel de la casa de David. Tenemos que diferenciar entonces, hermanos, quién es Israel y quién es la casa de David, porque estos son los dos reinos, el norte y el sur. Israel es el reino del norte. ¿Quién es el reino del norte, hermanos? Está formada por 10 tribus. Cuando leemos Primero de Reyes 12:16, el pueblo que se menciona ahí son las 10 tribus. Cuando dijeron, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Esas son las 10 tribus que estaban hablando allí. Y dijeron estas 10 tribus con alta voz, dijeron, Israel a tus tiendas. Están hablando a las 10 tribus, váyanse a sus casas, dispuestos a dejar la casa de David. Por eso dijeron esto, provee ahora en tu casa, David. Ya no seremos tus siervos, haremos nuestro propio reino. Y llegó a llamarse el reino de Israel, el reino del norte. Ahora bien, los invito a leer el versículo 21 del capítulo 12 de Primero de Reyes. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros, escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam a Roboam, hijo de Salomón. Wow. ¿Alguna vez has escuchado esto, hermanos? ¿Que los israelitas se pelearon entre ellos mismos? Pero no se hizo esta guerra. Dios lo paró. Dios dijo, no vas a ir a pelear contra él. Y este reino, hermanos, en el versículo 21 dice que Roboam, el rey que siguió después de Salomón, regresó a Jerusalén porque él estaba en Siquem cuando se hizo la división. Dice que él juntó la casa de Judá y la tribu de Benjamín. Son dos tribus que formó el reino de Sur. Solamente son dos tribus. El reino del sur se formó con la tribu de Judá
y la tribu de Benjamín. Está muy importante esto, hermano. El reino del sur llegó a llamarse el reino de Judá. Y el reino del norte llegó a llamarse el reino de Israel. Es muy importante esto, porque cuando hablamos de Israel, tenemos que estar seguros de qué Israel estamos hablando, del norte o del sur. Cuando lees Israel en la Biblia, tienes que estar seguro de qué está hablando, de Israel el norte o Israel el sur, porque ambos son israelitas. Uno de estos reinos, y aquí vamos a terminar, esto es lo que quiero que entiendan. Uno de estos reinos están totalmente desaparecidos en nuestro tiempo. Parece que fue borrado de la faz de la tierra y solamente quedó uno. Pero ese que quedó, se quedó sin rey. ¿Cuál es? Cuando llegó Jesucristo, ya solamente quedaba un reino. Ya no había dos reinos. Entonces, ¿en qué reino? ¿En qué tribu? ¿Dónde nació Jesús? El tribu de Judá. ¿Y el reino del norte dónde estaba? ¿Qué le pasó? ¿Y dónde están hasta el día de hoy? Y eso es donde comenzaremos la otra semana. Es muy importante esto, hermano. Y así vamos a entrar entonces en la dispensación de la gracia. Esto es, ya estamos culminando la dispensación de la ley. Estamos ya al culminarlo. La otra semana solamente se van a juntar y cómo se va a pasar esto a la dispensación de la gracia. Y la gracia que vino con Jesús. Y saben una cosa, hermanos, muy interesante. No se les vaya a olvidar esto. Que Jesucristo aún todavía vivió bajo la dispensación de la ley. Y Él murió en la dispensación de la ley y no en la gracia. Y eso es lo que vamos a aprender la otra semana. Los invito la otra semana. Palabra de Dios.